Buenas, hoy vamos a ver un par de formas de mejorar las estadísticas y vamos a ir una por una. Hay algunas que son bastante brutas, algunas que son muy leves, muy sutiles, pero todas van a ir formándote y vas a pasar de no pegar nada y complicarte para hacer las misiones simples hasta terminar haciendo coliseo inclusive casi solo. Y bueno, los dejo con lo que sigue. En primer lugar tenemos el avance más rápido y más fácil, digamos, de todo el juego, que es el tema de clonación. El tema de clonación tenemos 5 estadísticas, de las cuales al principio vamos a poder mejorar solo 4, en las que vamos a subir bastante rápido las estadísticas de ese Digimon en particular que estamos mejorando. Esto nos va a permitir avanzar mucho al principio en Early y después, bueno, podemos ir hilando fino y buscar el clon perfecto, pero nivel a nivel nos va a ir incrementando en este caso, por ejemplo, la evasión, el bloqueo, el ataque, el crítico y el HP una vez que esté trascendido, para, digamos, ir avanzando, ir pegando más, aguantando más, evadiendo más, pegando más críticos y demás. Esta es la forma más fácil de crecer al principio y es la que va a permitir que inclusive en muy early avances rápido por cosas en las que normalmente uno se queda trabado, como digo siempre. El Gatomon de Pyramid, que es donde muchos se quedan trabados y si no le vean por demás, se quedan atrás. La segunda, que va a la par de la primera, que vamos a tener en cuenta, va a ser el nivel. El nivel va a afectar directamente lo que tenemos contra lo que peleamos. Esto se lee como evasión, hit rate y bloqueo para con lo que tenemos del otro lado. Por ejemplo, si estamos por 10 niveles encima del Digimon al que estamos peleando, prácticamente vamos a esquivar casi todo. Y si estamos por 10 niveles por debajo, muy probablemente no esquivemos y nos peguen bastante. En tercer lugar tenemos los sellos. Ya vamos a hablar más en profundidad de cada uno, pero los sellos lo que hacen es aumentar las estadísticas permanentes de cada Digimon que nosotros usamos y pueden ser más o menos útiles, depende de lo que subamos y qué es a lo que apuntamos. Pero, por ejemplo, defensa sube muchísimo, de ese bloqueo, evasión, hay cosas muy necesarias y cosas que no son necesarias al principio, pero esto nos va a ir haciendo crecer rápido y no necesariamente con un solo Digimon. Esto viene para cuando por ahí no sabemos bien qué usar, cuál va a ser nuestro principal, cuál va a ser nuestro secundario, cuando no tenemos en claro qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a usar en general. Está bueno porque uno crece rápido y es una estadística fija. Sobre todo se usa por el hit rate, por la defensa y por el ataque. Otra opción que podemos ver muy fácil es el tamaño del Digimon. El tamaño va a afectar sobre las estadísticas básicas. Por ejemplo, en este caso el HP es de 1157 y si nosotros le cambiamos el tamaño, que está en 120,9, si nosotros lo cambiamos va a pasar a tener 1167 a 1126. Si nosotros le volvemos a alterar el tamaño va a tener 1136 y así sucesivamente hasta llegar a el nivel sin haber trascendido, puede llegar hasta 130, un 4 o 5 de 5 y un nivel 6 ya trascendido puede llegar hasta 140. Ya vamos tirando mucho más avanzado, pero otro factor que nos ayuda a crecer muchísimo es la joyería. La joyería lo que nos va a hacer es ir habilitando, dependiendo qué es lo que vamos a usar, si es el anillo, el brazalete, el colgante o los pendientes. Vamos a buscar crecer en una estadística específica. Recuerden que esto varía mucho del Digimon que estamos usando. No es lo mismo un Digimon que usa mucho skill, no es lo mismo uno que pega por básico, uno que pega por atributo, uno que pega por velocidad de ataque. No son lo mismo todos, no usan la misma joyería todos. Entonces uno en eso tiene que ir buscando. El tema de la ropa y los atributos que van agregados a la ropa, como por ejemplo en el casco el DS, que aplica un 100% sobre el DS que nosotros le damos por atributos, que sacamos de, por ejemplo, Miotismon, de hacer cartas, de matar mobs salvajes y todo lo que fuere. Vamos a ir teniendo cada casillero en particular. Por ejemplo, DS en el casco, vamos a sacar vida en la pechera, vamos a sacar defensa en los pantalones, vamos a sacar daño en los guantes y vamos a sacar velocidad de movimiento en las botas. Eso lo vamos a ir incrementando, vamos a ir, digamos, jugando con el nivel del atributo que tenemos. Puede ser uno C máximo, uno B máximo, uno A máximo y nos va a dar una estadística entre un rango. Vamos a ver rápido sobre los chipsets. Los chipsets lo que hacen es tener un nivel, el chipset en sí, que es R, tanto R1, R14, esos son los niveles mínimo y máximo. Y lo que van a hacer es, vamos a escanear una caja que adentro tiene un chipset random
ya sea de ataque, HP, defensa, evasión, lo que fuere, va a ser random a la familia que va a aplicar y va a ser random la cantidad, por ejemplo, en este caso de ataque que nos va a dar. Yo tengo 3 de ataque justamente de NSO porque mi principal era Moon y justamente jugaba con Susano al principio y aplicaba estas estadísticas y lo que buscaba era la familia NSO. ¿Qué familia tiene nuestro Digimon? Nosotros podemos dejar el mouse encima y vemos que dice Jogres, dice SA, que es Short Attacker, dice el atributo que tiene el Digimon y a la derecha vienen las familias seguidas a continuación por el elemento que uno maneja, que el elemento que uno es. En este caso, Susanomon es NSO y Virus Buster. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para Susanomon le va a sumar solamente los chips NSO y BB. Entonces nosotros vamos a ir sacando chips en base a lo que tenemos y mejorando o cubriendo baches que tengamos en, digamos, las estadísticas que manejamos por el momento. Generalmente lo que se suele usar es de hit rate por el hecho de que no es fácil levantar el hit rate. Necesitas de joyería específica y necesitas de sellos ya bien levantados. Cuando uno tiene hit rate generalmente se puede dar la libertad de sumar ataque, sumar vida, sumar defensa, eso en base a lo que también uno tenga. Es muy difícil que nos toque la familia que estamos buscando, los chips son todavía bastante caros, pero es una buena forma de cubrir baches en lo que uno va avanzando en el juego. Y es una mejora bastante rápida. Acá llegamos a la parte de los títulos. Los títulos son bastante variados, depende del servidor donde uno juegue y depende del momento donde esté jugando. Hay títulos que se pueden sacar por un lado y títulos que ya no. Lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta los títulos que tienen estadísticas, como por ejemplo uno que se saca al principio son los de las 4 bestias sagradas, que es todos te dan exactamente lo mismo, que son simplemente un 12% de skill damage y 100 de ataque. O podemos sacar uno defensivo que nos dé vida y nos dé por ahí alguna estadística faltante, como por ejemplo este que dieron al principio, que lo que hace es dar 100 de ataque, 100 de defensa y 500 de HP. También uno puede buscar skills ofensivos ya más apuntado a lo que uno usa, que por ejemplo con AOX sirve mucho usar Hyper Espíritu Magna, que da 15% de skill en luz y el elemento justamente de AOX es luz, por lo que estaríamos pegando un 15% más solamente con este Digimon, con los skills que maneja, y nos da también un plus de 1000 de vida. Vamos a ir terminando con los decks. Los decks son estadísticas físicas que nos van a aumentar estadísticas permanentes o temporales, dependiendo qué deck elijamos, que vamos a tener que desbloquearlo al principio, cada uno tiene un requisito muy diferente al otro, y nos va a aumentar estadísticas fijas en base a lo que nosotros busquemos. Acá lo que vamos a tener en cuenta es el título que queremos sacar. Esto va a ser en base a los Digimones que tenemos desbloqueados desde un pasado. No hace falta que los tengamos en este momento, ¿sí? Yo por ejemplo saqué todos los personajes de la serie Adventure, pero justamente los tiré a la mayoría, porque los saqué 3 de 5 solo por el título. Tenemos una diferencia muy grande entre los títulos dependiendo a qué es lo que apuntemos y qué es lo que podemos sacar. Lo que sí nos van a ir busteando un poco en base a lo que vayamos sacando. Por ejemplo, las 4 bestias sagradas lo que hacen es darnos un daño por golpe crítico del 30%. Tenemos, bueno, a los principales que nos da un 8% de velocidad de ataque. Uno va a ir habilitando el título que mejor le sirva y vamos a tener un efecto u otro en base a lo que estemos buscando. Aumenta el daño por golpe crítico, aumenta el HP máximo y daño adicional por ataque. Esto se va a ir activando, vamos a ir viendo si nos sirve o no nos sirve. Está bueno ir probando, está bueno ir viendo que nos sirve o que no, pero recuerden que son difíciles de sacar porque uno tiene que sacar todos los Digimones cumpliendo con el objetivo de cada uno. Por ejemplo, lo que apunta la mayoría es a Guerrero Vacuna, que tiene 15% de velocidad de ataque, 15% de HP y 20% de daño adicional. Esto se activa temporalmente el último, los otros son permanentes, pero sacar a los 4, sacar a Susanomon, a Omegamon Sword, a Vidramon, justamente a Magnamon y Imperial Dramon, Paladín, no es muy fácil que digamos. A grandes rasgos, eso es lo que uno tiene que hacer para ir creciendo y que el Digimon con el que uno arranca no sea el mismo con el que termina a medida va pasando el tiempo. No que solamente suba nivel quiere decir que está más fuerte, sino que solo mejorar una o dos cosas de todas las que les mostré
hace que pierdan un poco de capacidad. Ustedes tienen que ir creciendo por donde les sea posible. Joyería, joyería. Si pueden por sellos, sellos. Vayan activando cada tanto. Vayan mejorando la joyería. Vayan subiendo de nivel. Vayan clonando. Vayan haciendo todo un poco. Mientras vayan creciendo, van a ver que les va a costar menos. Van a poder hacer las cosas más fácil. Y no van a tener tantos problemas a la hora de ya sea levear, hacer dungeons y demás. Me despido. Cuídense y gracias por estar.